Hola, ¿qué tal, ingenieros? Hoy les estaré hablando sobre las comunicaciones digitales y las diferentes teorías y codificaciones que dieron inicio a este tipo de comunicación. Sin más nada que decir, empecemos. Una gran pregunta que deberíamos hacernos para empezar es el porqué de las comunicaciones digitales. Para comprender este interrogante es esencial comprender que muchas de las señales que deseamos transmitir están en formato analógico y para transmitirlos es necesario emplear técnicas clásicas de modulación analógica, tales como la modulación de frecuencia, amplitud o fase. Una vez comprendido que existe el modelo de comunicación analógico, podemos centrarnos en las comunicaciones digitales. Este concepto nos lleva a pensar en la idea de señales de voltaje que cambian o se encuentran entre dos estados, que suelen ser discretos, es decir, toma valores entre 0 y 1. Al hablar de comunicaciones digitales, nos referimos a que abarca una gran área de técnicas de comunicación, que incluyen la transmisión digital, donde se aplica la transmisión de pulsos digitales entre dos o más puntos en un sistema de comunicación. Los sistemas digitales requieren una instalación física entre el transmisor y el receptor, como un par de hilos metálicos, un cable coaxial o un cable de fibra óptica. Una gran ventaja que posee las comunicaciones digitales es el efecto regenerativo, ya que cuando se deseaba transmitir una información a larga distancia, las pérdidas sufridas por la señal enviada obligaba a que los sistemas de comunicaciones analógicos incorporasen repetidores. El inconveniente de los repetidores es que no solo amplifican la señal, sino que también el ruido, por lo que a la calidad de la señal en el receptor podría ser muy deficiente. Sin embargo, al emplear las comunicaciones digitales, es posible usar dispositivos llamados repetidores regenerativos, los cuales no solo captan, amplifican y transmiten la señal, sino que también la reconstruyen antes de transmitirla, de modo que la calidad es suficientemente buena. Teoría de la información. La teoría de la información surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40. Fue iniciada por Claude Shannon a través de un artículo publicado en la Bell System Technical Journal en 1948, titulado Una teoría matemática de la comunicación. Es una propuesta teórica relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información. En esta época se buscaba utilizar de manera más fiable los canales de comunicación, enviando una cantidad de información por un determinado canal y midiendo su capacidad. Se buscaba la transmisión óptima de los mensajes. Esta teoría es resultado de trabajos comenzados en la década de 1910 por Andrei Markovich, a quien le siguió Ralph Hartley en 1927, quien fue el precursor del lenguaje binario. A su vez, Alan Turing en 1936 realizó el esquema de una máquina capaz de tratar información con emisión de símbolos, y finalmente Claude Shannon, el conocido como el padre de la teoría de la información, junto a Warren Weaver, contribuyó a la culminación y el asentamiento de la teoría matemática de la comunicación de 1949, que hoy es mundialmente conocida por todos como la teoría de información. Weaver consiguió darle un alcance superior al planteamiento inicial, creando un modelo simple y lineal, donde contaba con una fuente, codificador, un mensaje y canal, decodificador y un destino. La necesidad de una base teórica para la tecnología de la comunicación surgió del aumento de la complejidad y de la masificación de las vías de comunicación, tales como el teléfono, las redes de teletipo y los sistemas de comunicación por radio. La teoría de información también abarca otras formas de transmisión y almacenamiento de información, incluyendo la televisión y los impulsos eléctricos, que se transmiten en las computadoras y las grabaciones ópticas de datos e imágenes. En la pantalla podemos observar un sistema de comunicación simple y lineal propuesto por Shannon y Weaver, donde observamos que el sistema cuenta con una fuente de información que envía un mensaje a ese transmisor. El transmisor va a enviar el mensaje en forma de señal por el canal que será recibida en el receptor, que a su vez tiene un decodificador que decodifica la señal y envía el mensaje hasta el destinatario. Aquí podemos observar que vemos un nuevo elemento, que es la fuente de ruido. Esto
lo que propuso Shannon y Weber fue que en la comunicación entre transmisor y receptor puede existir una serie de ruidos que se interpongan en la transmisión del mensaje. Teoría de codificación. La teoría de códigos es una especialidad matemática que trata de las leyes de la codificación de la información. Codificar es transformar una información en una señal convenida para su comunicación. Decodificar es el proceso inverso por el cual la señal comunicada es transformada en la información original. El auge de las comunicaciones se da a partir de la segunda mitad del siglo XX. Existen códigos de detención de errores que permiten detectar alteraciones en un mensaje codificado. Este tipo de códigos resulta inadecuado en entornos donde la comunicación no se puede repetir y se necesita asegurar hasta cierto punto que se va a recibir la información correcta. Un ejemplo típico es cuando se envía una nave espacial a los confines del sistema solar. Desde allí debe enviar una serie de fotografías antes de que se le acaben, digamos, las pilas. Se trata de una situación delicada, porque si las ondas electromagnéticas que portan la información llegan distorsionadas, toda la misión es fracasada. Un código que solo detectase que la información es incorrecta no serviría para nada. Es necesario algo más, un código no solo detector, sino corrector de errores. Por ejemplo, el sistema de codificación más sencillo puede consistir en que un 0 se representa un no y con un 1 se representa un sí. En este caso, si quiero transmitir un sí y se comete un error al transmitir un 0 en vez de un 1, el receptor del mensaje hará lo opuesto a lo pedido. Pero si en cambio se conviene que 00 sea no y 11 sea sí, entonces si se comete un error en un código y por ejemplo el receptor recibe un 01, detectará que hubo un error, aunque no sabrá cuál es el mensaje correcto. En cambio, si la convención es que 000 es un no y 111 un sí, y se supiese que al transmitir un mensaje solo es posible, por la metodología utilizada, cometer un solo error de código de dígito, entonces, si al recibir un 001, el receptor sabrá que se trata de un no. Capacidad de canal. En teoría de la información, la capacidad de un canal de comunicaciones es la cantidad máxima de información que puede transportar dicho canal de forma fiable, es decir, con una probabilidad de error tan pequeña como se quiera. Normalmente se expresa en bits por segundo. La capacidad de canal está compuesta en dos tipos: capacidad de un canal ideal y capacidad de un canal con ruido. La capacidad de un canal ideal, Nyquist planteó en 1924 la existencia de un límite en la capacidad de un canal ideal, sin ruido ni distorsiones, de un ancho de banda finito. El teorema de Nyquist establece que la velocidad máxima de transmisión de datos en bits por segundo viene limitada por la siguiente fórmula que vemos en pantalla, donde n es el número de nivel posible de la señal y w es el ancho de banda expresado en hercios. Por tanto, Nyquist establece que aumentando los niveles de tensión diferenciables en la señal es posible incrementar la cantidad de información transmitida. Capacidad de un canal con ruido. Según el teorema de Nyquist, para aumentar la capacidad de un canal se debe incrementar los niveles de tensión, por lo que el receptor debe ser capaz de diferenciar estos niveles de tensión en la señal recibida, cosa que es dificultada por el ruido. Además, cuando mayor es la velocidad de transmisión, mayor es el daño que puede ocasionar el ruido. Años después, Shannon extendió el trabajo de Nyquist al caso de un canal real sujeto a la aparición de una cierta cantidad de ruido aleatorio. Es cuando se crea el teorema de Shannon. Teorema de Shannon o capacidad de información. La capacidad de información de un canal de comunicaciones representa la cantidad de símbolos independientes que pueden transportarse por un sistema de comunicación en determinada unidad de tiempo. Cabe destacar que el símbolo binario más básico es el dígito binario o bit. En 1928, Ralph Hartley desarrolló una relación útil entre la amplitud de banda, el tiempo de transmisión y la capacidad de información.
El planteamiento sencillo de la ley de Hartley era el siguiente, donde I es la capacidad de información expresada en bits por segundo, B la amplitud de banda en hertz y T el tiempo de transmisión. Pero no fue hasta los años 40 cuando Claude Shannon desarrolló el concepto de capacidad de un canal basándose en parte en las ideas que ya habían propuesto Nyquist y Hartley, formulando después una teoría completa sobre la información y la transmisión de esta a través de canales. Pero específicamente en 1948, Claude Shannon publicó un trabajo donde expresaba que la capacidad de información de un sistema para el límite de Shannon tiene como magnitud bits por segundo. El tiempo de transmisión es en segundos y la amplitud en hertz. La ecuación estaba directamente relacionada con la capacidad de información, el ancho de banda y la relación señal-ruido. El enunciado matemático de la ley de Shannon de capacidad de información es el siguiente que vemos en pantalla, en donde I es la capacidad de información, B es la amplitud de banda en hertz y S sobre N es la relación de potencia de señal a ruido. En teoría de la información, el teorema de Shannon y Hartley es una aplicación del teorema de codificación para canales con ruido. Un caso muy frecuente es el de un canal de comunicación analógico continuo en el tiempo que presenta un ruido gaussiano. Codificación de Hoffman. En 1952, David Hoffman propuso un método estadístico que permitía asignar un código binario a los diversos símbolos o a comprimir píxeles o caracteres, por ejemplo. En ciencia de la computación y teoría de la información, la codificación de Hoffman es un algoritmo usado para compresión de datos. El término se refiere al uso de una tabla de códigos de longitud variable para codificar un determinado símbolo, como puede ser un carácter en un archivo, donde la tabla ha sido rellenada de una manera específica basándose en la probabilidad estimada de aparición de cada posible valor de dicho símbolo. La codificación Hoffman usa el método específico para elegir la presentación de cada símbolo, que da lugar a un código prefijo, es decir, la cadena de bits que representa a un símbolo en particular nunca es prefijo de la cadena de bits de un símbolo distinto, que representa los caracteres más comunes usados en la cadena de bits más cortas y viceversa. Hoffman fue capaz de diseñar un método de compresión más eficiente de este tipo. Ninguna representación alternativa de un conjunto de símbolos de entrada produce una salida media más pequeña cuando la frecuencia de los símbolos coincide con las usadas para crear el código. Posteriormente se encontró un método para llevar a cabo un tiempo lineal si las probabilidades de los símbolos de entrada, también conocidas como pesos, estén ordenadas. Codificación correlativa. La codificación correlativa o señalización de respuesta parcial es una técnica en banda base que introduce deliberadamente grandes cantidades de interferencias intersímbolos en las señales emitidas a fin de aliviar la carga sobre los filtros de conformación de impulsos. El razonamiento es que si la interferencia intersímbolo se añade a una manera simple y controlada, entonces sería posible sustraer la interferencia en el receptor. Elimina la necesidad de esforzarte por el funcionamiento del filtro de Nyquist con un ancho de banda mínimo, filtros de elevada atenuación progresiva y la motivación tras la respuesta parcial. Para culminar, es importante aclarar que actualmente los sistemas tecnológicos que nos rodean son de clase digital. Estos han ido sustituyendo a los sistemas analógicos. Sistemas de comunicación como telefonía, radio y televisión han ido migrando del medio de analógico al medio digital, lo que a pesar de costar un poco más, les trae grandes beneficios y mejoras. Los sistemas de comunicación digitales trabajan con señales digitales, que toman valores discretos entre 0 y 1. También poseen grandes ventajas que no poseen los sistemas analógicos. Un ejemplo de esto es la posibilidad de restaurar la señal a través de los llamados repetidores regenerativos, que estos, además de restaurar la señal, también amplifican la misma. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión.